Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estaba vestido para el trabajo, sentado en la mesa del desayuno con mi taza de café y el periódico matutino. Janet aún estaba en el dormitorio, vistiéndose para ir al trabajo. No había nada diferente en esta mañana que la distinguiera de cualquier otro día laboral anterior. Mientras mis ojos repasaban la portada, ahí estaba, en el medio de la página. Sabía que estaría ahí. Carmine me dijo que sucedería anoche. Carmine nunca falla en hacer lo que dice que va a hacer, hombre encontrado asesinado en su garaje. El artículo de noticias decía que Robert Tolson fue encontrado muerto en su garaje la noche anterior. Había sido golpeado y luego estrangulado con un garrote. El artículo decía que Robert Tolson era empleado de la agencia inmobiliaria Cales. Janet también trabaja en la agencia inmobiliaria Cales. La policía no tiene sospechosos en este momento, la investigación apenas comienza. No había razón para leer más el periódico. Lo doblé y lo puse sobre la mesa, donde Janet siempre se sienta por la mañana. Una sensación dulce y cálida me invadió mientras mi mente repasaba todos los factores que llevaron a esta mañana. Estaba tomando un sorbo de mi café cuando Janet entró en el área de desayuno. Dios mío, era hermosa. Mi esposa desde hace 5 años estaba más impresionante hoy que hace 7 años, cuando la conocí por primera vez. No hubo un «buenos días, querida» de ninguno de nosotros mientras ella sacaba su silla y se servía una taza de café de la cafetera. Es difícil creer lo lejos que había caído nuestro matrimonio en el último año. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo, una leve sonrisa cruzó mis labios mientras reconocía su llegada. Ella no me dijo nada. Así había sido durante los últimos 2 meses después de la gran pelea que tuvimos sobre sus horas de trabajo aumentadas. Parecía haberse encerrado en su caparazón y no deseaba salir. Supongo que su frialdad me molestaba más que cualquier otra cosa. Durante nuestro noviazgo y en los primeros días de nuestro matrimonio, Janet era una compañera tan cálida y amorosa. Realmente extrañaba esa cercanía. Ahora todo eso estaba llegando a su fin. Janet tomó el periódico en una mano y la taza de café en la otra. Sus ojos recorrieron los titulares y comenzaron a bajar por la página mientras tomaba un sorbo de café. De repente, escupió el café de su boca mientras sus ojos parecían salirse de sus órbitas. «¡Oh Dios, no!», hoy gritó, sus ojos fijos en el artículo sobre el asesinato de Robert Tolson. Yo solo me quedé allí en silencio. No había nada que necesitara decirle sobre el tema. Janet parecía a punto de vomitar mientras se levantaba rápidamente de su silla y corría al baño. Respiré hondo, me levanté de mi silla y puse mi taza de café en el lavavajillas. Con mi maletín en la mano, salí al garaje y me subí a mi coche. No me importó preguntarle a Janet si estaba bien. Ya no me importaba cómo se sentía. Permítanme hacer algunas presentaciones en este momento. Mi nombre es John Canilla. Todos mis amigos me llaman JC. Tengo 29 años y soy producto de la ascendencia siciliana en la sección italiana de Pittsburgh, Pensilvania. Mi juventud la pasé principalmente metiéndome en problemas junto con una pandilla de otros jóvenes italianos. Solíamos considerarnos la mafia junior. Omitiré la mayoría de las otras cosas malas en las que nos metimos y me centraré en el evento que tuvo un gran impacto en mi dirección errante. Carmine Vito y yo éramos más cercanos que 2 hermanos naturales. Teníamos la misma edad y salíamos con la misma pandilla de chicos. La principal diferencia entre Carmine y yo era el poder cerebral. No diré que Carmine era tonto ni nada por el estilo, era solo el hecho de que no podía usar su cabeza para mantenerse fuera de problemas con la ley. Aunque él y yo hacíamos la mayoría de las cosas malas juntos, él era el que normalmente era atrapado por la policía. Una noche, Carmine y yo entramos en un almacén frente al muelle. Estábamos buscando algunos artículos fáciles de robar para ganar algo de dinero para nosotros. Los guardias de seguridad debieron vernos entrar al edificio por la ventana lateral.
Nos estaban esperando cuando salimos de la ventana con varias cajas de reproductores MP3 en las manos. Un guardia agarró a Carmine justo cuando me estaba girando. El segundo guardia intentó agarrarme, pero le lancé la caja a la cara. Me subí a la espalda del otro guardia y le di un puñetazo en el costado de la cabeza con todas mis fuerzas. Soltó a Carmine mientras yo lo tiraba al suelo. Le gritaba a Carmine que se largara de allí lo más rápido posible. Carmine se giró y salió corriendo. El segundo guardia se recuperó y me agarró por detrás. No hubo mucha lucha después de eso. Los guardias se lo pasaron bien conmigo hasta que llegaron los policías. Cuando llegaron, se reían con los guardias mientras observaban mi cuerpo magullado y ensangrentado. Me llevaron a la comisaría y me pusieron en una celda de detención hasta que mis padres vinieron a liberarme. Para resumir esta larga historia, nunca delaté el nombre de la otra persona que estaba conmigo en el almacén. Me dieron 2 semanas en la cárcel y me pusieron en libertad condicional. Carmine me llamó varias veces para disculparse por huir cuando los guardias me agarraron. Le dije que estaba bien porque si lo hubieran atrapado con su historial de arrestos, habría pasado 1 año o más en la cárcel. Me juró que me lo compensaría, aunque le tomara el resto de su vida. Mis padres estaban enojados y humillados por mi arresto. Mi papá me azotó con su cinturón de cuero hasta que casi sangré. Luego me dijeron que me inscribirían en la escuela secundaria católica St. Peter porque necesitaba enderezarme de una forma u otra. No hace falta decir que los monjes y sacerdotes hicieron un muy buen trabajo en el departamento de disciplina. Para mi último año, había cambiado mi estilo de vida. Uno de los sacerdotes, que se convirtió en un mentor para mí, me animó a tomar un camino diferente en la vida. Así fue como dejé la pandilla del vecindario y finalmente me fue lo suficientemente bien ese año como para ser aceptado en Penn State. Nuevamente, acortando la larga historia, me fue bien en la universidad y me gradué con un título en recursos humanos. Fue fácil encontrar un trabajo en una buena empresa después de graduarme. Por primera vez, mis padres estaban orgullosos de mí. Aunque salí con muchas mujeres mientras estaba en la universidad, no estaba listo para ningún compromiso a largo plazo. Fue 3 años después de graduarme cuando conocí a Janet Ficano. Ella fue la primera mujer que me hizo pensar 2 veces en abandonar mi soltería. Nos conocimos en un seminario para representantes de recursos humanos. Después del seminario, le pedí su número de teléfono y le dije que la llamaría. Ella parecía bastante complacida con esa perspectiva. Janet era diferente a cualquiera de las otras mujeres con las que había salido. Parecía haber muchas facetas en su personalidad. A veces, Janet me recordaba a Chris Costner Seore en la película The Three Faces of Eve. El rasgo que menos me gustaba era la personalidad obstinada de Janet. Siempre que Janet tomaba una postura sobre un tema en particular, no había forma de disuadirla de su creencia, sin importar cuán errónea fuera esa creencia. Nuestro noviazgo fue un asunto intermitente. Nunca tuvimos relaciones íntimas durante el primer año de nuestra relación. Descubrí que Janet había sido abandonada cuando era una bebé, su madre la dejó en un banco en la parte trasera de una iglesia y salió de su vida. Sus primeros años los pasó en un hogar para niños huérfanos y luego en varias casas de acogida cuando se convirtió en adolescente. Creo firmemente que fue esta falta de una madre que la amara y cuidara lo que causó la mayoría de los problemas de personalidad de Janet. A pesar de todos sus problemas, Janet fue la persona más cariñosa y cálida que había conocido cuando estaba conmigo durante esos primeros años. Mis padres no apoyaron mucho a Janet durante nuestros años de noviazgo. Siempre me decían que lo lamentaría si me involucraba demasiado con ella. No escuché sus buenos consejos. Janet y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en mi iglesia local. Ambos acordamos posponer la idea de tener hijos hasta que estuviéramos bien establecidos económicamente y ella pudiera dejar su trabajo para ser madre a tiempo completo. Eso no fue del agrado de mis padres. Las cosas empezaron a ir mal en nuestro matrimonio durante el 3er año. La empresa para la que trabajaba Janet fue comprada por una empresa más grande, y su puesto fue eliminado.
Ella se deprimió mucho por la pérdida del trabajo que realmente le gustaba. No estábamos en problemas financieros, aunque su salario había sido un buen aporte a nuestra cuenta de ahorros cada mes. Pasaron varios meses antes de que Janet finalmente consiguiera un nuevo trabajo. No era el trabajo que ella quería, el puesto era de gerente de oficina en la agencia inmobiliaria Cales. Traté de ser muy solidario con Janet durante su periodo de desempleo. A veces sentía que resentía el hecho de que yo tenía un trabajo que realmente disfrutaba y ella tenía que conformarse con un trabajo de segunda categoría. Durante un buen tiempo, tuvo algunos cambios de humor serios, especialmente durante su periodo mensual. Después de trabajar en Cales durante un par de meses, lentamente comenzó a recuperar su personalidad agradable habitual. Las cosas empezaron a mejorar para ambos. Nuestra vida íntima, que había sufrido mucho durante el periodo de desempleo de Janet, también estaba mejorando. Hubo momentos en nuestro dormitorio en los que sentía que Janet estaba esforzándose mucho por compensar la etapa difícil siendo más agresiva en sus relaciones íntimas. Nunca me quejé. Durante unos 9 meses, nuestra vida matrimonial estuvo en su mejor momento. Janet se mostró más entusiasta con su trabajo. Incluso comenzó un curso de estudios a distancia en bienes raíces. Me alegraba el cambio en su comportamiento y la esposa cariñosa que era conmigo. Luego vino la situación de buenas noticias y malas noticias. La buena noticia era que estaba haciendo un progreso lento pero constante en la escalera de gestión de mi empresa. Llevaba 5 años con ellos y mi futuro parecía muy prometedor. Luego vino una fusión con una empresa con sede en Atlanta, Georgia, que inició un gran cambio en mis responsabilidades laborales. La empresa de Atlanta iba a ser asimilada en nuestra estructura corporativa. Como tal, tendría la responsabilidad de capacitar a su personal y hacer recortes de personal según lo considerara necesario. Estaba realmente emocionado con mis nuevas responsabilidades laborales. La mala noticia era que mis nuevas asignaciones significarían que viajaría fuera de la ciudad con más frecuencia y por periodos más largos lejos de casa. A Janet no le entusiasmaba la idea de que estuviera tanto tiempo fuera. Incluso durante los periodos más largos de viaje, lograba estar en casa los fines de semana. Al principio, esto parecía aplacar el enfado de Janet por mi ausencia, y siempre hay un pero, poco a poco mi regreso los fines de semana no parecía ser suficiente para compensar el tiempo lejos de casa. Janet adoptó su mentalidad terca, en la que afirmaba que disfrutaba estar lejos de casa y de repente insinuó que podría tener una amante con la que pasaba tiempo en Atlanta. Nada de lo que hacía o decía podía alejarla de este pensamiento negativo. La llamaba a su trabajo durante el día y todas las noches cuando estaba en casa. Le enviaba flores a su trabajo y tarjetas humorísticas por internet. Su frialdad hacia mí continuó. Había tomado la mayor parte de 6 meses completar la capacitación del personal en Atlanta. Mis días como guerrero de la carretera estaban llegando a su fin. Además, me dieron un ascenso en la sede corporativa. Estas eran 2 cosas que pensé causarían un cambio en la actitud de Janet hacia mí. Me equivoqué. Parecía que tan pronto como dejé de viajar, Janet comenzó a trabajar más horas en la agencia. Traté de cuestionarla sobre las razones de sus horas de trabajo y me dio una respuesta sarcástica sobre que era su turno de trabajar por un ascenso. Incluso dijo que era hora de que yo supiera cómo se sentía estar solo por las noches. Nuestra vida íntima estaba en decadencia. Hace 2 semanas, Janet me dijo que ella y varias personas de su agencia estarían fuera el fin de semana asistiendo a una sesión especial de presentación con un desarrollador que estaba comenzando la construcción de condominios de gran altura cerca del río. Dijo que era imperativo para ella estar desde el principio con este desarrollador. No me preguntó si estaría bien para mí que se fuera todo el fin de semana, iba a ir, y ese fue el final de la discusión. Aunque dejé de andar con la Mafia Junior, cuando estaba en la escuela secundaria, seguí en contacto con varios de mis amigos más cercanos, especialmente con mi amigo Carmine. Lo llamé y le pregunté si quería ver el partido de los Steelers contra los Raiders el domingo. No hubo ninguna vacilación en su voz, íbamos a ir al partido.
Carmine siempre sabía cómo conseguir las mejores entradas para los partidos de los Steelers. Le dije que Janet estaría fuera por negocios el sábado y el domingo. Luego me dijo que planeaba pasar el fin de semana con él y los chicos para ponernos al día con todo lo que estaba sucediendo en el viejo barrio. La idea de un fin de semana lejos de casa y de mi esposa me sonaba realmente genial. No me molesté en decirle a Janet mis planes. La mañana del viernes fue otro evento frío para nosotros en la mesa del desayuno. Le pregunté brevemente a Janet si tenía un número de teléfono donde pudiera localizarla mientras estaba fuera. Ella, muy fríamente, me dijo que no me molestara en llamarla porque estaría con algunas personas muy influyentes y que recibir llamadas de su esposo la haría sentir como si fuera un padre controlando a su hija adolescente. No presioné más el asunto. Por la tarde, Janet tomó su equipaje de fin de semana y se dirigió al aeropuerto de Atlantic City. Carmine estaba realmente contento de verme. Había pasado más de un año desde la última vez que nos reunimos. Parece que era uno de los pocos chicos de la Mafia Junior que había logrado salir del viejo barrio antes de pasar más tiempo en la cárcel. Carmine también me recordaría la deuda pendiente que tenía conmigo. Cualquier cosa que necesites, JC, solo llámame y yo me encargaré de ello por ti. El sábado por la noche lo pasamos en el Sweet Kitty Cat Lounge, en el lado sureste de la ciudad. El club de striptease podría pasar fácilmente por el Bada Bing Club de Lo Soprano. Había una docena o más de jóvenes semidesnudas bailando en el escenario y haciendo bailes privados en la audiencia. Una dulce jovencita, no podía tener más de un día más que su cumpleaños número 18, se acercó y comenzó a menear su trasero suave en mi cara. Adelante, JC, ella es tuya para esta noche si la quieres, dijo Carmine. Lo siento, Carmine, pero ya me conoces, siempre fiel a mis votos matrimoniales. No puedo decir que no estoy seriamente tentado, pero creo en la lealtad y la fidelidad. Miré a la encantadora joven stripper y simplemente negué con la cabeza. Ella hizo un puchero por un segundo y luego se dirigió a probar suerte con otro cliente masculino cachondo. Maldita sea, ¿en serio estás comprometido con esto de la fidelidad, verdad, JC? Dijo Carmine con algo de incredulidad en su voz. Tienes razón. Sin fidelidad, no hay nada. No hay amor, no hay matrimonio. A la mañana siguiente fue un típico día frío y ventoso en Pittsburgh, pero eso no importó a la multitud de aficionados que se dirigieron al Three Rivers Stadium para ver el partido entre los Steelers y los Raiders. Existe una amarga rivalidad entre estos dos equipos de fútbol que bordea la guerra de pandillas. Desde que los Steelers arrebataron la victoria de las fauces de la derrota en uno de los momentos más memorables de la NFL, con un rebote afortunado, Franco Harris se encontró en el final de una recepción improbable que cambió el resultado de una fantástica lucha defensiva con los Oakland Raiders en el primer partido de playoff en el estadio Three Rivers de Pittsburgh. Ninguno de los dos equipos ha olvidado ese legado. Es una suerte que no se permitan armas en el campo de juego. Los Steelers no estaban teniendo una gran temporada. En este momento de la temporada, tenían 5 victorias y 5 derrotas. Hoy sería el partido más importante de la temporada. Los Silver and Black estaban de vuelta en la ciudad. Fue un partido lleno de golpes toda la tarde en el campo de fútbol. Me estaba quedando afónico de tanto gritar y vociferar, pero el marcador final fue Steelers 21, Raiders 20. El día no podría haber terminado en una nota mejor, o eso pensaba yo. Aunque Carmine quería que me quedara y me emborrachara con el resto de los chicos, tuve que declinar y decirle que sería en otra ocasión. Mañana sería un día duro en la oficina y sabía que no necesitaba una resaca además de todas las presiones laborales. Además, Janet volvería a casa esa noche y quería estar allí cuando llegara. Janet no volvió a casa el domingo por la noche. Me fui al trabajo el lunes por la mañana con serias dudas en mi mente sobre los últimos desarrollos en mi matrimonio. Siempre había sentido una sensación de fatalidad cada vez que pensaba profundamente en el estado de la relación entre Janet y yo. Claro, todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, pero tal vez el nuestro se había deteriorado en algo más que un simple bache.
El día de trabajo fue tan agitado como pensaba que sería al salir de casa por la mañana. Varias reuniones de alto nivel y una demanda por acoso contra la empresa estaban en mi agenda. No fue sino hasta las 5:30 cuando tuve la oportunidad de sentarme y revisar mis correos electrónicos. Había una docena de correos del personal junto con la última información sobre la demanda. Cerca del final de la lista de correos había uno que parecía saltar de la pantalla. Se titulaba ¿Quién fue el último en enterarse? Cuando abrí el correo, esperando algún cartoon animado humorístico, me encontré de repente con una foto de Janet y otro hombre en un apasionado abrazo y un beso de labios. En la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía, ¿quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras dudaba por un momento, mirando la foto de Janet besando a otro hombre. Luego hice clic en el siguiente enlace. La pantalla mostró otra foto. Esta vez, Janet y el hombre con el que estaba besándose estaban desnudos y juntos en una habitación de motel. Nuevamente, en la parte inferior de la foto había un mensaje de texto que decía, ¿quieres saber qué pasó después de esto? Haz clic en el siguiente enlace. Mi mano temblaba. Sentía una opresión en la garganta y el pecho mientras la imagen desnuda de mi esposa se grababa en mi mente. Había una parte de mí que no quería ver la siguiente foto. Aún así, sabía que tenía que hacer clic en el enlace. La siguiente foto era el final de mi matrimonio. Janet estaba en la cama con el mismo hombre de las otras dos fotos. Había una expresión de lujuria y éxtasis en el rostro de Janet. La única mujer a la que había amado completamente no era más que una adúltera infiel. La amaba y confiaba en ella con todo mi corazón. Ahora ella estaba arrancando ese corazón de mi pecho. El texto en la parte inferior de la foto simplemente decía, aparato proporcionado por Robert Townsend. Mi peor pesadilla acababa de ser lanzada a mi cara. No había duda de que la frialdad de Janet hacia mí en estos últimos meses era más que una esposa molesta con su marido. Su frialdad era similar al rigor mortis que se estaba apoderando de nuestro matrimonio moribundo. ¿Qué sigue después de la ira y el enfado? Para mí, era una calma resuelta que no había sentido en mucho tiempo. Era la determinación de la venganza que ahora se asentaba en mi mente. La infidelidad y la traición no se tolerarán en mi vida. Había dos personas que pagarían caro por el insulto que me habían arrojado conscientemente. Mis primeros pensamientos fueron sobre la persona que envió los correos incriminatorios. No había nombre ni otra indicación de dónde se enviaron los correos. Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué alguien me enviaría este correo? ¿Qué esperaban ganar al exponer la infidelidad de mi esposa? ¿Eran amigos míos o enemigos de Janet? Tendría que resolver ese problema más tarde. Inserté un disco CD en mi computadora y hice una copia del correo junto con las 3 fotos. Luego eliminé el correo y lo seguí con un programa borrador que elimina toda evidencia del correo de mi disco duro. Mientras me recostaba en mi silla giratoria, tratando de darle sentido a la traición de Janet a nuestro matrimonio, la única explicación que se me ocurría era culpar a las múltiples personalidades de Janet. Sin embargo, si ella quería un divorcio, se lo habría dado, y ambos podríamos haber salido de este desastre de matrimonio. Pero ahora mi venganza sería rápida y completa. No tomaría prisioneros ni daría misericordia a ninguno de los dos. El plan comenzaba a tomar forma en mi mente. Salí del edificio de oficinas y fui a una cabina telefónica. El número que marqué era un teléfono celular prepago no rastreable. Carmine, creo que es hora de que cobre la deuda que me debes. Cuando llegué a casa alrededor de las 7:30, Janet ya estaba en casa y viendo televisión. No se levantó para abrazarme y besarme, simplemente me miró y dijo, «Llegaste tarde». «También tú», fue mi simple respuesta mientras me dirigía a la cocina. No se dijo nada más entre nosotros. Saqué una cerveza del refrigerador y me dirigí al pasillo hacia la habitación de repuesto que había convertido en oficina. Cerré la puerta con llave detrás de mí.
Cuando una persona es condenada por un crimen capital en este país, normalmente hay una de dos sentencias que el culpable podría recibir, la pena de muerte o cadena perpetua. En mi plan de venganza, habría una pena de muerte y una sentencia de cadena perpetua. Necesitaba un tiempo de tranquilidad para pensar en el resto de mi plan de venganza. Carmine haría su parte para saldar cuentas con el señor Robert Toulson. Saldar cuentas con Janet sería un esfuerzo personal de mi parte. Tenía que poner todo en su lugar para que la venganza pareciera para la policía un simple asunto de una esposa que huye de su amoroso esposo. Durante los días siguientes, seguí enviando flores a la oficina de Janet para que todos vieran que su amoroso esposo aún se preocupaba por ella. Hice reservaciones para cenar en un restaurante cerca del lugar donde trabajaba. Dejé mensajes para que me encontrara allí para cenar. Nunca apareció. Le dije al maitre que diera nuestra mesa a otra persona. Me aseguré de que recordara que había sido plantado por mi esposa. Janet llegó a casa más tarde esa noche, sin explicación, sin motivo para no aparecer en nuestra reservación para la cena. La verdad era que simplemente no me importaba lo que ella pudiera haber dicho en su desafío. El destino ya estaba sellado, las ruedas de la venganza estaban en movimiento. Más tarde, al día siguiente, un mensajero llegó a mi oficina y me entregó un sobre marcado como personal y confidencial. Dentro había una sola hoja de papel. El encabezado estaba en negrita, destruir después de leer. La primera oración decía simplemente, consigue una coartada a prueba de balas para la noche de mañana. La segunda oración tenía un nombre, Carlos Mandara, y un número de teléfono. Leí y releí el número de teléfono hasta memorizarlo. Luego, la hoja de papel fue pasada por la trituradora de papel. Recogí los pedazos triturados para llevarlos conmigo. Serían depositados en varios cubos de basura afuera del edificio de oficinas esa noche. Llegué a casa antes que Janet. Me cambié de ropa, me serví un buen trago de Jim Beam y me senté a escuchar algo de jazz suave. La televisión no se encendería esta noche, sería mi noche como rey de mi castillo. Janet tendría que encontrar alguna forma de entretenerse. No hubo confrontación con Janet cuando llegó a casa. Ella rápidamente evaluó la escena, dio la vuelta y salió por la puerta nuevamente. No estoy seguro de a dónde iba, quizás a comer, quizás a encontrarse con Robert Toulson otra vez. No me importaba en absoluto. La arena en el reloj de arena estaba casi vacía para los dos. Estaba en la cama cuando Janet finalmente llegó a casa y se deslizó silenciosamente a la cama a mi lado. El silencio era el ruido más fuerte antes de que me quedara dormido. Las noches de jueves son las habituales para jugar al póker con algunos de los chicos del trabajo. Me había unido al juego un par de veces solo para mantenerme al tanto de los rumores que siempre circulan en la oficina. Es sorprendente la cantidad de información que puedes obtener cuando los chicos se relajan con unas copas de más. El juego se celebraba en el salón trasero del bar Old Stagecoach. Esta sería mi coartada perfecta para el resto de la noche. Esta vez fui yo quien se metió en la cama temprano por la mañana. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 2:35 cuando me tapé con las sábanas. No se escuchaba ni un sonido ni movimiento de Janet. No me fue difícil quedarme dormido a pesar de saber lo que había sucedido más temprano esa noche. Ahora que Robert Toulson había recibido su pena de muerte, era el momento de impartir el castigo al segundo perpetrador. No era necesario tomar medidas inmediatas para la pena de cadena perpetua. El hecho de que el castigo de Janet comenzaría pronto después de que hiciera una llamada telefónica me daba una sensación de satisfacción y justicia. Lo que fuera en la retorcida personalidad de Janet que le hizo sentir que podía faltarme el respeto de la manera más horrible era algo que alguien más tendría que determinar. Ya no sentía ninguna compasión hacia la mujer a la que una vez amé con todo mi corazón y alma. La retribución que estaba a punto de caer sobre ella era obra suya. La policía interrogó a todos los miembros del personal de Cayush Realty Agency. Obtuvieron varias declaraciones interesantes pero inconsistentes de los miembros del personal. Janet fue una de las personas a las que la policía entrevistó más de una vez.
El detective Lawrence Backten vino a la casa esa noche y me interrogó sobre cualquier conocimiento que pudiera tener acerca de Robert Toulson. Le dije al detective que solo había conocido a Robert una vez, en una fiesta de Navidad que Caillou celebró para todos sus empleados y sus cónyuges. Aparte de esa ocasión, no había visto ni hablado con el señor Toulson. El detective intentó hacerme preguntas con la insinuación de que Robert y Janet podrían haber sido algo más que compañeros de trabajo en la agencia. Le dije que tenía total confianza en la fidelidad de mi esposa y no podía pensar en ninguna razón para dudar de su lealtad. Solo me sonrió, como si pensara que yo era el pobre y lamentable cornudo. El funeral de Robert Toulson se celebró el martes. Esa mañana vi a Janet vestida con su solemne vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre. No me preguntó si quería acompañarla al funeral de Robert. Lo que pensara acerca de la muerte de Robert, lo mantuvo para sí misma. Estoy seguro de que tenía mucho en qué pensar, incluida la muerte y su infidelidad. En varias ocasiones durante la semana siguiente, Janet parecía querer iniciar una conversación seria sobre nuestra relación. Mi indiferencia hacia ella detuvo rápidamente sus intentos. Estaba más allá de cualquier forma de reconciliación o de besos y abrazos. Tenía mi dedo en el botón, podía presionarlo en cualquier momento para poner fin a la farsa. 3 semanas después del asesinato de Robert, la investigación policial parecía desmoronarse. La policía no podía encontrar nuevas pistas. Alguien sugirió que Robert podría haber sido asesinado por un prestamista o un corredor de apuestas. Durante esas 3 semanas, el estado mental de Janet continuó deteriorándose. Parecía más distraída y confundida. Las cosas pequeñas parecían asustarla. No ofrecí ninguna ayuda o consuelo, a pesar de que veía que estaba teniendo dificultades. Qué lástima, pensaba para mí, mientras la veía desmoronarse lentamente. Finalmente, el jueves siguiente, hice la llamada a Carlos. Ya tenía el plan en marcha y estaba ansioso por comenzarlo. Janet tenía solo unas horas antes de que comenzara su nueva vida. El viernes por la mañana, me fui a trabajar antes de que Janet se vistiera. No quería verla por última vez en mi casa. La arena en el reloj de arena se había agotado. Un coche con 2 hombres estaba estacionado al otro lado de la calle de nuestra casa. El secuestro ocurrió en una intersección donde había una señal de alto de 4 vías. Un coche delante y otro detrás del coche de Janet bloquearon cualquier intento de que ella se escapara. Con la precisión de un equipo de Delta Force, 2 hombres pasaron a la acción tan pronto como se abrió la puerta del conductor. Una aguja se clavó en su brazo mientras el cinturón de seguridad se cortaba. Janet fue empujada al asiento del pasajero mientras uno de los hombres se sentaba detrás del volante. Los 3 vehículos se fueron rápidamente. El tiempo total transcurrido fue de menos de 30 segundos, no hubo testigos. A las 11 de esa mañana, en una sucursal bancaria ubicada en el lado este de la ciudad, una mujer vestida y maquillada para parecerse exactamente a Janet entró en el banco y entregó al cajero un formulario de retiro de 25,000 pesos de nuestra cuenta conjunta. La mujer tenía una licencia de conducir y un pasaporte como prueba de identidad. El cajero tardó varios minutos en emitir el retiro en forma de un cheque de caja. Un guardia escoltó a la mujer hasta su coche, notó la matrícula cuando la mujer salió del estacionamiento. La fila de pasajeros en el mostrador de boletos de American Airlines no era muy larga. La doble de Janet se dirigió al sonriente empleado detrás del mostrador. Recogió la tarjeta de embarque después de mostrarle al empleado su identificación con foto y pasaporte. Las reservas de vuelo se habían hecho en línea la noche anterior. El primer tramo del viaje era al aeropuerto JFK y luego un vuelo directo en el vuelo número 951 a Río de Janeiro. Su vuelo salió de Pittsburgh a las 4:45 de la tarde hacia JFK Nueva York. Luego, a las 10:30 de esa noche, el avión de American Airlines despegó de la pista, llevando a la pasajera Janet Canilla en un vuelo nocturno a Brasil. Esperé hasta el mediodía del sábado antes de llamar a la policía para informar de una persona desaparecida. Sorprendentemente, el detective Lawrence Backten fue el oficial que vino a la casa a tomar el informe.
Le dije que Janet no había llegado a casa a la hora habitual. Intenté llamarla a su celular, pero recibí la notificación de que no estaba en servicio. Llamé a Amanda Stocca, una de las amigas cercanas de Janet en Cayuse Realty. Amanda me dijo que Janet no había ido a trabajar el día anterior, ni siquiera llamó para avisar. El detective Backten estaba haciendo algunas notas crípticas en su pequeña libreta. De vez en cuando, me miraba. Finalmente comenzó a hacerme preguntas sobre nuestro matrimonio, si teníamos problemas y si eso tenía algo que ver con la desaparición de Janet. Le dije lo mismo que cuando me interrogó después del asesinato de Robert Townsend: nuestro matrimonio estaba bien, y no podía pensar en ninguna razón por la cual Janet desaparecería voluntariamente. Luego me preguntó si tenía algo que ver con un juego sucio relacionado con Janet. Nuevamente, le dije que amaba a mi esposa y no podría hacerle daño. Mentir a la policía era una habilidad que había desarrollado desde muy joven, corriendo con la Junior Mafia. Aún funcionaba bien para mí. Fue 3 días después cuando el detective Backten vino a mi oficina durante el horario laboral. Supongo que quería evaluar personalmente al esposo con el que estaba tratando. Después de ser conducido a mi oficina, se sentó y me ofreció una sonrisa apretada. ¿Tiene alguna noticia sobre el paradero de Janet?, me preguntó con mi rostro de esposo angustiado. Sí y no, señor Canilla. Hicimos un seguimiento de las actividades de Janet después de que salió de su casa el viernes por la mañana. Varias personas afirman haberla visto tomando café en el restaurante Dennis en Bennett Street alrededor de las 10 de esa mañana. Luego apareció en el Allegan National Bank alrededor de las 11. Tenemos un video de vigilancia de ella en la ventanilla de un cajero haciendo un retiro de 25,000 pesos de su cuenta de ahorros conjunta. El detective Backten hizo una pausa para evaluar la expresión de shock en mi rostro. Mi actuación debía haber pasado la prueba, ya que pregunté con asombro: ¿Janet retiró 25,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros? Eso no es posible. No me dijo nada sobre querer retirar dinero de nuestros ahorros. Los hechos son bastante claros. La cajera hizo fotocopias de la licencia de conducir de Janet y de su pasaporte antes de emitir el cheque de caja. Estoy seguro de que, una vez que vea la cinta de vigilancia, podrá identificar a la persona en la ventanilla como su esposa, Janet. Una vez más, el detective Backten hizo una pausa para evaluar mis reacciones ante su revelación. Todavía creo que debe haber algún error, detective. Janet y yo hablamos de todo lo que sucede en nuestro matrimonio. Estoy seguro de que me habría dicho si necesitaba una gran suma de dinero. Mi expresión de desconcierto respaldaba mis palabras mientras miraba al detective de policía. Sabía que el detective estaba guardando la noticia más devastadora para el final. Tenía que prepararme para otra actuación. La noticia más perturbadora, señor Canilla, es el hecho de que su esposa compró boletos de avión a Nueva York y luego a Río de Janeiro. Encontramos su coche en el estacionamiento de larga duración en el aeropuerto. Su vuelo salió de Pittsburgh el viernes por la tarde a las 4:45, y luego su vuelo a Río salió de Nueva York a las 10:30. Contactamos a la policía de Río de Janeiro con la esperanza de localizar a Janet. Parece haber desaparecido una vez que llegó a Río. El detective Backten ahora me miraba fijamente, esperando mi reacción. No, esto es una locura. Le grité. Janet nunca haría algo así. Sé que me ama y yo la amo a ella. Dejar el país es una tontería. Adelante, Ion, me decía a mí mismo mientras actuaba el papel de esposo traicionado frente al detective. Comencé a llorar justo delante del detective. Hubo silencio en mi oficina durante 1 minuto más o menos antes de que el detective volviera a hablar. ¿Cree que esto tiene algo que ver con el asesinato de Robert Townsend? ¿Qué? ¿Cómo se atreve siquiera a preguntar eso? Mi esposa no tuvo nada que ver con ese asesinato. Usted mismo la entrevistó. Nunca fue acusada de nada relacionado con ese caso. Nunca acusamos a su esposa, señor Canilla, pero estaba en lo alto de nuestra lista de sospechosos.
Varias otras personas que entrevistamos nos dijeron que sospechaban que su esposa y el señor Toulsen eran amantes. Sus ojos parecían estar perforándome la cabeza. Debe estar bromeando. Primero me dice todo esto sobre mi esposa dejando el país, luego esta acusación de que estaba involucrada en el asesinato de Toulsen. Es mejor que tenga más pruebas que algún chisme de oficina para respaldar eso. Mis ojos intentaban perforarle la cabeza a él. Seguimos trabajando en ese caso, señor Canilla. Ahora que su esposa ha huido del país, nuestras sospechas sobre su participación en el asesinato han aumentado. Hizo una pausa por un largo segundo. Hubo pruebas en la escena del crimen que indicaban que el asesinato no fue solo un golpe de la mafia por dinero. El ataque al cuerpo de Toulsen indicó que había un ángulo íntimo en el asesinato. Toulsen fue torturado y golpeado durante varias horas antes de ser estrangulado. Solté una pequeña carcajada mientras respondía, ¿y cree que mi esposa, que es muy pequeña, hizo todo eso? Apenas puede abrir un frasco de pepinillos, mucho menos estrangular a alguien. Sus acusaciones parecen volverse más ridículas cada vez que abre la boca. Quería sonar como si me estuviera enfadando con el detective Backten. Tal vez sea así, señor Canilla, pero todas las pruebas hasta ahora apuntan a la participación de su esposa. Es posible que haya tenido a alguien más ayudándola. Hizo una pausa con los labios fruncidos. ¿Y usted cree que yo fui esa otra persona? Le disparé antes de que dijera otra palabra. Pensamos que podría haber estado involucrado, pero tenía una coartada sólida para el momento del asesinato. Su voz no era convincente. Está bien, déjeme ver si lo entiendo. Usted viene aquí hoy, me dice que no ha encontrado a mi esposa, pero cree que dejó el país porque estaba involucrada en un asesinato. También insinúa que yo era un sospechoso probable de ayudarla con ese asesinato. Hice una pausa y le lancé una mirada fulminante. Ahora, ¿entendí todo eso correctamente, detective? Él simplemente se quedó sentado, mirándome, tratando de determinar si mi indignación era solo una falsa bravata. ¿Hay algo más, detective? Dije con un tono de desdén en mi voz. Si no es así, esta reunión ha terminado. Me levanté de detrás de mi escritorio y me dirigí hacia la puerta cerrada. Abrí la puerta para indicar que era hora de que se fuera. El detective Backten se levantó de su silla y se dirigió lentamente hacia la puerta. Gracias por su tiempo, señor Canilla. Lo mantendré informado sobre la desaparición de su esposa. No extendió la mano, yo no ofrecí la mía. Cerré la puerta después de que el detective se fue y me acomodé de nuevo en mi silla giratoria. Estaba seguro de que la visita del detective Backten tenía la intención de obtener más información que de darme cualquier dato sustancial sobre los dos casos. Reflexioné lentamente sobre cada declaración que hizo y cada pregunta que formuló. Estaba claro que pensaba que yo podría haber estado involucrado en uno o en ambos casos que estaba manejando, pero mis coartadas eran sólidas. Estaba jugando al póker la noche del jueves en que Robert Toulsen fue asesinado, y estuve en reuniones todo el día el pasado viernes cuando Janet desapareció. Era sábado por la mañana, 2 semanas después de la desaparición de Janet. No había escuchado nada de Carlos ni de Carmine. No tenía idea de dónde estaba Janet o qué le había sucedido en las últimas 2 semanas. Hubo varias veces en que tuve la sensación clara de que me estaban siguiendo cuando iba al trabajo por la mañana y cuando volvía a casa por la noche. Mis movimientos estaban muy cuidadosamente planeados: trabajo, vuelta a casa, y hacer la compra de camino a casa, nada que pudiera tomarse como evasivo o como acciones de alguien que intenta ocultar algo. Llamaba al detective Backten cada 2 días para preguntar sobre mi esposa desaparecida, no tenía nada nuevo que reportar. La policía brasileña no había encontrado ninguna evidencia de Janet después de su llegada a Río. Llamé a Domino's para pedir una pizza esa tarde mientras veía fútbol universitario en la televisión. Sonó el timbre de la puerta, y el repartidor de pizza estaba allí con mi pizza caliente. Le pagué y le di un par de $1 de propina.
Al abrir la caja de pizza en la cocina, había un sobre sentado encima de la pizza. Abrí el sobre y saqué la hoja de papel. Mañana por la mañana, vístete para la iglesia. Ve a la misa de las 10 en San Pedro. Durante la comunión, sal por la puerta lateral en el lado este de la iglesia. Habrá un Ford Crown Victoria oscuro esperando afuera. Entra. Sostenía la hoja de papel en la mano, sabiendo que esta sería mi última reunión con Janet antes de que Carlos la enviara fuera del país. Había esperado 2 semanas para asegurarse de que el plan de encubrimiento de que Janet volara fuera del país estuviera bien documentado y que todas las pruebas de las que disponía la policía estuvieran resueltas. Fue un elaborado engaño ideado por Carlos para desviar la investigación en la dirección equivocada. También establecía el hecho de que Janet estaba viva cuando abordó el avión a Río, por lo que la policía no podría intentar armar un caso circunstancial en mi contra por deshacerme de Janet, a pesar de que no se encontrara ningún cuerpo. El dormitorio estaba completamente oscuro mientras miraba fijamente al techo. Este último mes y medio había sido una pesadilla viviente para mí. Después de recibir ese correo electrónico, la cadena de eventos que se sucedieron me recordó que mis raíces ancestrales siempre sacarían el lado oscuro de mi personalidad cada vez que alguien me faltaba al respeto. Naturaleza o crianza, no había duda en mi mente de dónde venía mi lado oscuro. San Pedro es una iglesia muy grande, la misa de las 10 está muy concurrida por varios cientos de feligreses. Fue fácil perderse en esa multitud y observar si alguien me seguía. Si la policía me estaba vigilando, debieron haber esperado fuera de la iglesia. Cuando la multitud de personas se acercó al frente de la iglesia para la comunión, rápidamente me deslicé por la puerta lateral. El sedán negro estaba esperando con el motor encendido. Me subí al asiento trasero y el coche arrancó hacia la calle concurrida. El viaje duró unos 10 minutos antes de que el gran sedán se detuviera frente a un gran edificio de almacén. El conductor nunca se volteó, simplemente me dijo que entrara al edificio por la puerta lateral. El interior del gran edificio estaba casi vacío. Cerca de la parte trasera había un área de oficinas con luz proveniente de varias ventanas. Cuando me acerqué al área de oficinas, Carlos salió y caminó hacia mí. Este fue mi primer encuentro cara a cara con Carlos. Hola, JC, hizo una pausa y sonrió. Carmine me dijo que estaría bien llamarte JC. Su mano se extendió, estrechamos las manos. ¿Estás seguro de que quieres ver a tu esposa de nuevo? Estas últimas semanas no han sido muy agradables para ella. Carlos tenía una expresión imperturbable, sus palabras eran una advertencia de que podría molestarme cuando viera a Janet esta vez. Ya no me importa cómo se vea ni lo que haya pasado desde que la tomaste, comencé a caminar hacia la puerta abierta. ¿Está drogada ahora? Pregunté al detenerme en la puerta. No, pero estoy seguro de que desearía estarlo. La he mantenido limpia y muy consciente todo el tiempo. Ahora es una mujer rota y bien entrenada para su nueva vida. Ambos entramos en la habitación bien iluminada. En el centro de la habitación estaba Janet, estaba atada a una silla. Caminé a su alrededor y me paré directamente frente a ella. Estábamos a centímetros del cuerpo del otro. Aún así, no dijo nada, su mirada estaba directamente sobre mi hombro. Sus ojos ya no tenían el brillo y la vitalidad de antes. Por el resto de tu vida, Janet, recordarás que fuiste tú quien trajo toda esta miseria sobre ti misma. Puse todo mi empeño en aguantar tus cambios de humor y tu actitud fría hacia mí, pero no pude tolerar tu infidelidad ni el desprecio que tú y tu amante me infligieron. Ahora pasarás el resto de tu vida pagando por tu adulterio. Robert ya ha pagado su deuda conmigo. Mis palabras fueron pronunciadas lenta y distintamente mientras miraba su rostro torturado. Quería que supiera que fui yo quien llevó a ella y a su amante ante la justicia. Por mucho que alguna vez te amé, quiero que sepas que ahora te detesto igual. Carlos me ha asegurado que, a donde te envíen, te cuidarán bien. También como cuidan a sus mejores caballos y ganado. Me quedé allí un segundo más al ver que se formaba una lágrima en el ojo de Janet.
Fue todo el reconocimiento que recibí de ella. Su cuerpo permaneció rígido en posición mientras me daba la vuelta y salía de la habitación. El sedán Ford me llevó de regreso a San Pedro, donde entré mientras la misa de las 11 acababa de terminar. Salí de la iglesia y conduje directamente a casa. Había un nudo duro dentro de mi estómago que necesitaba ahogar con un poco de Jim Beam. Han pasado 3 años desde la última vez que vi a Janet. Casi la he olvidado por completo, no queda rastro de ella en mi vida. Incluso vendí la casa en la que vivíamos en el momento de su desaparición. Ambos casos de Dete Bacten han pasado al archivo de casos sin resolver. Paso más tiempo con Carmine en el Sweet Kitty Cat Lounge. He probado todas las ofertas de esa dulce joven stripper en más de una ocasión. El matrimonio para mí está fuera de cuestión. Mis 5 años con Janet fueron suficientes para convencerme de que las mujeres son más problemas de los que valen una vez que te casas con ellas. Mis padres tenían razón al lamentar mi relación con Janet. Alguien una vez me dijo que los hijos deberían escuchar los consejos de sus padres. Los hijos rara vez lo hacen. Más tarde descubrí que fue Amanda Stocca quien me envió el correo electrónico. Parece que ella era amante de Robert Townsend antes de que él la dejara por Janet. Nunca le agradecí por el correo, ni nunca descubrí cómo obtuvo esas fotos de Robert y Janet. Supongo que ella obtuvo su venganza al mismo tiempo que yo. Hay algo escrito sobre la ira de una mujer despreciada. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again.
Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked. We could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation.
Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.